En el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Yo quiero leer esta porción como base de la enseñanza de esta noche. Efesios 2. Cuando lo tenga dice amén. Vamos a comenzar leyendo el versículo 11 al versículo 13. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando cuando tú y yo no éramos cristianos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Aquí hay un antes y un después. Amén. Un pasado y un presente. Y para nosotros nos interesa el presente. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Señor, venimos ante ti porque te necesitamos para poder entender estas cosas, para poder, Señor, apropiar estas verdades que sean de edificación a tu iglesia. Necesitamos tu ayuda, tu iluminación espiritual. Úsame para poder ser tu instrumento para traer esta palabra a tu pueblo. Que cada uno salga de aquí edificado. Es mi deseo, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya hay un antes y un después. Y realmente muchas veces necesitamos recordar cuál era nuestro antes. Sí, la Biblia dice en Primera de Pedro, creo que es, que nosotros no debemos olvidar, o en Segunda de Pedro, no debemos olvidar el perdón de nuestros pecados. No debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor para traernos a donde hoy estamos. Amén. Y es interesante. Yo quiero hablar en esta noche sobre este tema al cual he puesto por título: entendiendo nuestra vida en Cristo. Entendiendo nuestra vida, y pudiera decir nuestra vida nueva en Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, cuando miramos el versículo 12, dice: en aquel tiempo cuando no conocíamos a Cristo, quizás teníamos nuestra religión, quizás teníamos nuestras creencias, nuestra filosofía, nuestras tradiciones, porque los papás nos enseñaron algo, cualquiera que haya sido tu pasado. Pero en aquel tiempo estabais sin Cristo. Sin Cristo, diga conmigo, sin Cristo. Y si estábamos sin Cristo, nos faltaba todo. La religión no salva, las tradiciones no ayudan, solo Cristo salva. Y es interesante, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que en aquel tiempo solamente las personas que pertenecían a la nación de Israel tenían esperanza. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre pecó y se separó de Dios, realmente Dios comenzó a buscar al hombre de regreso, y en su plan perfecto lo logró en Cristo Jesús. Pero para que Cristo pudiera venir a esta tierra, Dios tuvo que crear una nación de la cual Jesús pudiera venir según la carne. Y Dios escogió a un hombre llamado Abraham, que hemos mencionado mucho ese nombre en estos últimos días. Hizo un pacto con él y le dijo que realmente su simiente sería bendecida o bendita en la tierra. Aleluya.
de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, vino la nación de Israel. Dios hizo un pacto con la nación de Israel, y en ese pacto hay lo que nosotros llamamos la ley de Moisés, promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y realmente todas esas promesas que Dios le dio primeramente a Abraham, luego a la nación de Israel, pero eran solamente para ellos, solamente para la nación de Israel. Yo no sé si usted ha leído en los evangelios cuando Jesús entró a un lugar y una mujer sirofenicia de nación, que no era israelita, pero tenía a su hija atormentada con un demonio, y ella vio que Jesús entró a un lugar e inmediatamente vino y le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, mi misión es para el pueblo de Israel, porque ellos son el pueblo del pacto. A ellos son los que las promesas fueron dadas, y él como Mesías era el cumplimiento de esa promesa para el pueblo de Israel, primeramente. Pero en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, era solamente para esa nación. Pero la mujer argumentó con Jesús, y usted conoce la historia. Le dijo: Señor, socórreme, mi hija está atormentada por un demonio, necesita liberación. Y Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, diciendo: mi ministerio, lo que yo he venido a traer es el pan de los hijos, y los hijos son la nación de Israel, por causa del pacto que Dios hizo con Abraham y con ellos. Pero la mujer sigue insistiendo, y la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y entonces Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y en el momento su hija fue libre. Pero hay algo aquí: la fe de la mujer sacó de Jesús el poder que solamente era para bendecir a la nación de Israel, y ella recibió bendición. Ella por fe anticipó el plan de Dios que vendría también para los gentiles. Una vez que Jesús muriera en la cruz del Calvario y resucitara de entre los muertos, entonces vendría la salvación disponible no solamente para la nación de Israel, sino para todo aquel que crea en él. Gloria al nombre del Señor. O sea, la mujer sirofenicia, por su fe, anticipó este tiempo donde realmente la salvación es para todo aquel que cree. Gloria al Señor para siempre. Ahora, Dios sabía lo que Él debía hacer para redimir al ser humano, para redimir al hombre. Él conocía la desesperanza que había en el corazón de los hombres bajo el dominio de Satanás. Y eso es lo que este versículo 12 de Efesios 2 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El mundo gentil estaba separado de Cristo, y solo en Cristo está la vida eterna. Por lo cual el mundo gentil estaba separado, ajeno de la vida de Dios, ajeno de la vida eterna. Alejados o separados de la ciudadanía de Israel, no tenían derecho a los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Los pactos que Dios había hecho con Abraham eran extraños, ellos eran extraños. Si sigue usted leyendo todo este pasaje, va a entender lo que la salvación en Cristo Jesús ha hecho para cada persona, no importa de dónde es, de qué nación es. Cuando tú te pones a pensar que así está el mundo hoy día, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cada ser humano es un ser eterno. Aunque muera físicamente, pero su espíritu y su alma nunca mueren. Pero el día que mueren, ¿a dónde van? Sin Cristo. Aleluya. Porque mueren sin esperanza. ¿Cómo eso debe revolucionar nuestra vida para hablar de Jesucristo a aquellos que no conocen al Señor? El mundo está bien difícil hoy día, bien complicado. Hoy estaba viendo las noticias de esta familia que fue acribillada en México.
algo bien doloroso. Algo bien doloroso. Pero así está el mundo. La violencia, la maldad. Es algo difícil. Pero hay un Dios en el cielo. Y este Dios eterno, en su plan perfecto, a través de Cristo, ha traído esperanza para nosotros los gentiles. Y hoy estamos aquí por esa razón, porque Dios se ha revelado a nosotros también. Él nos ha hecho cercanos a Él. O sea, que note que el versículo 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de la salvación, lejos de la esperanza. Pero dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos ahora. Ahora también estamos cerca del Señor. Ahora hemos venido a estar cerca de Dios por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos ha traído cerca a nosotros que estábamos lejos. Él nos ha redimido. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Él nos ha redimido. Diga conmigo: Él me ha redimido. Esa es una palabra interesante que yo quiero enfatizar en esta noche. Que muchas personas dentro de la iglesia realmente no pueden entender el significado tan precioso de esa palabra redención, o que Dios nos ha redimido. El significado espiritual de esa palabra es tan interesante que muchas personas cristianos ya no pueden entender cuál es ese significado. Y es triste que gente que conoce a Cristo, pero realmente muchas veces viven sus vidas en el hogar, en la familia, en el matrimonio, personalmente, como si no lo conocieran. Amén. Amén. Para ellos la redención es solamente una declaración teológica o doctrinal. Es algo que los maestros bíblicos enseñamos, pero solamente como una teoría. Pero a la hora de la práctica, de vivir la vida diaria, vivimos como que no entendemos lo que este concepto de redención es. Amén. Pero Dios nos ha redimido. Dios nos ha dado redención. Aleluya. Aleluya. Ahora yo quiero que tú entiendas, y mucho de lo que estoy hablando hoy es algo que ya yo he mencionado en otras ocasiones, pero que sirve como una refrescar nuestra mente a estas verdades y permitir que el Espíritu Santo ponga estas verdades fuerte en nuestro corazón. Dios nos ha puesto en Cristo. Dios nos ha puesto en Cristo. Note que el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Diga conmigo: yo estoy en Cristo. Aleluya. Dios nos ha puesto en Cristo. Dios me ha puesto a mí en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que esa declaración significa? Es interesante. Cuando el apóstol Pablo pone esa frase, en Cristo, él está haciendo referencia a Cristo crucificado y resucitado. Dios nos ha unido con Cristo. De manera que ahora el creyente y Cristo vienen a ser uno. La iglesia y Cristo vienen a ser uno. Gloria al Señor. Hay una relación muy fuerte en esa expresión entre Cristo y su iglesia. No podemos separar el concepto. Cristo y la iglesia son uno. Cristo y el creyente son uno. Alabado sea Dios. Dios nos ha puesto en Cristo. Gloria al Señor. Dios nos ha situado en Cristo. Yo quiero enfatizarlo lo más que yo pueda esta noche, porque es muy importante. O sea, esa frase pone el énfasis en la relación que hay entre el Hijo de Dios y la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hay dos escrituras que yo quiero que tú mires para reforzar este pensamiento. La primera es en 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo número 1, en el versículo 30,
Cuando lo tengas dices amén. Gloria a Dios. Dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Note esa frase otra vez. En Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Cristo es mi sabiduría, es mi justificación, es mi santificación y es mi redención. Yo he sido puesto en Cristo, he sido conectado con Cristo, he sido unido a Cristo, de manera que ahora Dios me ve a mí en Cristo y a Cristo en mí. Amén, gloria al Señor. Hay otra escritura en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 1. Segunda de Corintios 1, en el versículo número 21. Cuando lo encuentre dice amén. Mire lo que dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahora mira lo que el mismo Jesús dijo en capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14, cuando Jesús está hablando a sus discípulos de que la hora ha llegado para Él irse a un lugar donde ellos no lo pueden seguir por ahora. En el versículo 20 de este capítulo 14 de Juan, cuando lo encuentre, dice amén. En aquel día, dice Jesús, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Note que en esa forma de hablar, Jesús está mostrando una unidad entre el Padre, Él y nosotros. Él ha dicho en otras ocasiones, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si puedes mirar aquí mismo en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 9, cuando Felipe le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Note, Jesús no es el Padre y el Padre no es Jesús. ¿Ok? El Padre es una persona. Jesús es otra persona. Ambos son Dios. No Dios, es Dios, singular. Pero son personas diferentes. Y Jesús dice, el Padre que mora en mí. Él no dice el Padre que soy yo. Él dice, el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Verso 10. Verso 11, perdón. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Él habla de una unidad que hay entre Él y el Padre. El Padre mora en Él y Él está en el Padre. Él es en el Padre. Pero el versículo 20 de este mismo capítulo, Jesús entonces nos incluye a nosotros en esta unidad. Y Él dice, en aquel día, verso 20, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y vosotros en mí. Amén. Y vosotros en mí y yo en vosotros. En otras palabras, Jesús está en el Padre, pero nosotros estamos en Él, en Cristo, y Él, Cristo, está en nosotros. ¿Se da cuenta? Esa frase que el apóstol Pablo fue muy popular en mencionar, en Cristo. Dios nos ha puesto en Cristo. En Cristo somos bendecidos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo
somos justicia de Dios. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo no hay condenación. O sea, en Cristo, una y otra vez, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, en Jesús. O sea, son una serie de frases que el apóstol Pablo menciona en sus epístolas para mostrarnos esa unión, esa unidad espiritual que hay entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y el creyente. En otro lugar él dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si nosotros podemos meditar en esa frase hasta que esa frase se haga una realidad en nuestro corazón, donde nos vemos en nuestra posición real como creyentes, en Cristo. Aleluya. En Cristo y Cristo en mí. Gloria al nombre de Jesús. Esto es poderoso, iglesia. Esto es poderoso. Dios nos ha puesto en Cristo. Ahora, en Cristo tenemos redención. En Cristo somos redimidos. ¿Qué significa esa palabra redención? Ponlo en tu mente así. Te lo voy a leer según una definición de un diccionario bíblico. Dice: redención es el acto de comprar a los pecadores para rescatarlos de su esclavitud al pecado y su esclavitud a Satanás mediante el pago de un rescate. Si yo he sido redimido, y yo he sido redimido, quiere decir que yo he sido comprado. Yo, como un pecador, he sido comprado por Dios. Y cuando Dios me ha comprado, lo ha hecho para liberarme de la esclavitud al pecado y de la esclavitud a Satanás. Y Él pagó un precio muy alto por ello. Y Él pagó un precio muy alto por ti. En otras palabras, el hecho de que somos redimidos, somos libres, somos comprados por Dios. Hemos sido arrancados de la mano del enemigo, que ya no le pertenecemos más a Él. Oh, aleluya. Otra definición dice: redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Vuelvo a decirlo. Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o a una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y el Redentor es el que paga ese precio. Dios se mostró como el Redentor de Israel cuando Israel estaba como nación esclava en Egipto. Si tú miras conmigo en el libro de Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 6, donde hay un marcador en donde estamos allí en Efesios. Y míralo en Éxodo capítulo 6, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Éxodo 6, versículo 6. Cuando lo tenga, dice: lo tengo. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, Dios le dice a Moisés: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Note la palabra: os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios se revela aquí como el libertador de su pueblo, el redentor de su pueblo. O sea, el pueblo estaba esclavizado por los egipcios y estaba oprimido. Estaban sufriendo una gran opresión, pero ese es el pueblo de Dios. Ellos clamaron a Dios en su angustia y Dios vino a rescatarlos. Y por medio de Moisés, Él promete aquí que Él sacaría a su pueblo de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice: y os libraré
de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y si tú has leído esta porción de la escritura, tú entiendes que Faraón, el rey de Egipto en aquel tiempo, era terco, obstinado. Y él dijo una y otra vez a Moisés: yo no dejaré ir al pueblo de Israel de afuera de aquí. Yo no dejaré que se vayan, porque Moisés una y otra vez le dijo: deja ir al pueblo. Así me ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón dijo: no lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar ir. Pero Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte, a través de plagas y juicios fuertes y grandes. Dios demostró que él era más poderoso que Faraón. Y sacó a su pueblo y lo liberó, como él dijo. Aleluya. Ahora, esa es una imagen bien clara de lo que redención es. Y nosotros hemos sido redimidos. No de la esclavitud de Faraón, porque no estábamos en Egipto, pero de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, del poder del enemigo. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido liberados. No, hermanos, no es que vamos a hacerlo, no es que algún día. Si yo me encuentro creyentes durante todo el caminar de sus vidas cristianas como pastor, los veo todo el tiempo, que viven sus vidas como que algún día van a poder alcanzar un lugar donde ellos serán libres de hábitos, de vicios, de temores, de costumbres, de tradiciones que los están oprimiendo. Sí, la forma de vivir de cualquier creyente promedio en el mundo hoy es una vida que no refleja que son redimidos. Tú los miras hablando vulgaridades en centros de trabajo para congraciarse con sus compañeros. Tú los miras viviendo en unión libre en vez de casarse como Dios manda. Tú los miras haciendo toda clase de cosas que el mundo hace. Tú los miras teniendo la misma ansiedad que el mundo tiene, el mismo temor que el mundo tiene, de epidemias, de enfermedades, de problemas económicos, temblando de miedo como el mundo tiembla. Y eso refleja que aunque conocen que son salvos, aunque están seguros de su salvación, saben que si mueren van al cielo, pero están viviendo sus vidas diarias esclavos. No, aleluya. Amén. Ya cantamos esa canción tan preciosa: ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Pero ¿cuántos creyentes hay esclavos del temor? Tú no tienes idea. Tú no tienes idea. Esclavos del temor que cuando viene esta época del año ya están con miedo de que van a recibir el flu. Y lo están anticipando. Desde el mes de agosto ya empiezan a predisponerse. Porque, pastor, pero eso a todo el mundo le pasa. Pues a mí también me va a pasar. ¿Por qué? Si tú has sido redimido. Mi punto en esta noche no es enseñarte que tú eres redimido, ya tú lo sabes. Pero es que entendamos que ese concepto no hace ningún bien a nuestra vida diaria presente hasta que es una realidad en nuestro corazón. Aleluya. Hasta que yo estoy convencido de que Cristo me ha redimido. Bendito el nombre de Jesús. Mira conmigo en el libro de Mateo, capítulo 20. Mateo 20. O sea, Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud pesada de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte. Y por último, Él abrió el mar rojo para hacer pasar a su pueblo y liberarlos del ejército enemigo, y ahogó al ejército enemigo que quiso de una manera intrépida y desafiante también cruzar el mar rojo. Ellos perecieron en el mar rojo. Y allí Dios demostró su poder sobre el enemigo.
Y cuando el pueblo de Israel se vio al otro lado del Mar Rojo, entonces comenzaron a cantar y a danzar y a alabar a Dios, porque Dios les había dado redención. Dios les había liberado del poder del enemigo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sí, bendito el Señor. Salmo 107 dice: alabad a Jehová. No lo busque, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo ahora los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, son palabras de Jesús. Y Jesús está hablando allí. Mira lo que dice Jesús. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Lo mismo dice Marcos 10:45, dice la misma palabra. Y el apóstol Pablo menciona esa misma frase en 1 Timoteo capítulo 2, verso 6. Me gustaría que lo miraras también tú allí. 1 Timoteo 2, 6. Porque dice una gran verdad que debe estar firme en nuestro corazón. 1 Timoteo 2, 6. Cuando lo tengas dices amén. Gloria al Señor. Si miras el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo en su muerte y en su resurrección nos redimió. Ahora, pon esto en tu mente y en tu corazón. El mismo poder que operó en el pueblo, que operó en Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y hacer a su pueblo libre, ese mismo poder operó en Cristo a través de su muerte y resurrección para romper las cadenas del pecado y del diablo que nos ataban y hacernos libres. Ese mismo poder, ya ese poder ya se manifestó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Allí Él se ofreció en rescate por muchos, y nosotros somos parte de esos muchos. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Me está entendiendo esta noche? O sea, la redención que tenemos en Cristo es una redención del dominio de Satanás. Vuelvo a decirlo. Faraón tenía oprimidos al pueblo de Israel en Egipto. Y Faraón es un tipo de Satanás. Y Satanás ha oprimido por siglos y siglos y siglos a la humanidad después que el pecado entró en este mundo. Amén. Él es el que tiene el poder de la muerte. Él es el que tiene el poder de la enfermedad. Él es el que tiene el poder de la opresión. Él no viene para bendecir a nadie. Él no ha venido para felicitar a nadie. Él ha venido como un ladrón para robar, matar y destruir. Aleluya. Cuando comenzamos a mirar el cuadro de esta manera, el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa, de la bendición, el pueblo de la herencia, pero está esclavo en Egipto. Están oprimidos en Egipto. Y ellos no claman a Dios hasta que pasan cientos de años. Al cabo del tiempo claman a Dios. Dios los escucha y actúa en respuesta al pacto que Él hizo con Abraham. E inmediatamente manda a Moisés para que liberte a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y lo lleva a cabo. Y lo saca. Pero es digno de mencionar. El pueblo de Dios está esclavo dentro de Egipto. Esclavo de Faraón. De la misma manera, la humanidad entera ha estado esclava del diablo. Amén. Y la iglesia que ha sido redimida por Jesús, al no conocer esta verdad de una manera viva y práctica, vive también esclavo de circunstancias, de problemas,
de opresión. Amén. Como el pueblo de Israel en Egipto. Y por eso es que yo quiero enfatizar esto. Somos redimidos. Somos redimidos. ¿De qué? Del dominio de Satanás. Eso quiere decir que Satanás ya no tiene dominio sobre un verdadero creyente en Cristo Jesús. Ahora, por ignorancia, por falta de conocimiento, si el creyente no conoce esto como que conoce que 2 y 2 son 4, el enemigo ataca y trae tentaciones y con sutilezas y engaños engaña al pueblo y el pueblo se deja oprimir. Pero cuando tú conoces la verdad, la Biblia dice, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Porque Cristo cuando murió en la cruz, Él rompió las cadenas que nos ataban. Allí en la cruz. Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, Él probó que Él tuvo victoria sobre la muerte. Pero tuvo victoria también sobre el que tenía el poder de la muerte. Esto es el diablo. ¡Oh, aleluya! Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Me está entendiendo esta noche? En el libro de Colosenses, capítulo 1, mira lo que dice la escritura. Colosenses 1, en el versículo número 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13, hablando de Dios. Dice, el cual, vamos a leer el 12. Con gozo, esta debe ser nuestra actitud. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos va a hacer aptos para participar. Perdón, me equivoqué. No me equivoqué, estaba a ver si estaba leyendo conmigo. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos en luz? Nosotros, los lavados con la sangre de Cristo. El cual, el Padre, el cual se refiere al Padre que nos hizo aptos. El cual nos ha librado. No dice que nos va a librar. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. De la potestad de las tinieblas. La palabra potestad significa autoridad. Quiere decir que el ser humano sin Cristo está bajo la autoridad de las tinieblas. Y la autoridad de las tinieblas es la autoridad de Satanás. Pon una mano ahí, Colosenses. Pon una manito ahí. Una manito ahí. Y mira en el libro de los Hechos, capítulo 20. Amén. Oh, aleluya. Gózate que Cristo te ama. Capítulo 20 del libro de los Hechos. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Digo conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Dije capítulo 20, pero capítulo 26. Capítulo 26. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, Pablo está testificando de lo que pasó allí. Y el versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Note, la potestad de las tinieblas es la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Ahora tú puedes entender Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que es la potestad de Satanás. Si tú estás en Cristo, ya tú no estás bajo la potestad de las tinieblas. Ya las tinieblas no tienen potestad ninguna sobre tu vida. Si la potestad de las tinieblas es la potestad de Satanás y tú has sido liberado de la potestad de las tinieblas, entonces Satanás ya no tiene poder sobre ti. Ya no tiene autoridad, potestad sobre tu vida, ya no. Se rompió la autoridad que él tenía sobre tu vida. Dejó de existir ya. ¿Por qué? Porque cuando tú viniste a Cristo, tú confesaste con tu boca, Jesucristo es el Señor. Y cuando tú confesaste que Jesucristo es el Señor, tú le diste un mensaje subliminal al diablo. Diablo, ya tú no eres más mi Señor. Jesucristo es mi Señor ahora. Aleluya. Aleluya. Y cuando tú confesaste eso con tu boca y creíste en tu corazón, tú fuiste salvo. Tú fuiste libre. Tú fuiste liberado de la potestad de las tinieblas. Amén. Ahora esto suena muy bonito ahí en la letra. Pero ¿qué acerca de tu vida diaria? En tu vida diaria parece como que Satanás ya no tiene control sobre ti o que todavía lo tiene. No me contestes. Te enojas y parece que el diablo se te metió. Vamos, estoy hablando bien. Y dices cosas que después te arrepientes, pero las dijiste. Porque algo ¿cómo es la palabra? Vino sobre ti y te transformó en un momento de ira. ¿Eso quiere decir que tú no estás libre? O mejor dicho, que estás libre, pero que no estás actuando como libre porque o por no conocer esto que te estoy enseñando, o porque realmente desobedeces a lo que dice aquí, permites que tu carne te controle y te domine, y entonces eres esclavo de tu carne, de tus pasiones, de tus emociones. Eres esclavo de tus hábitos, y de tu enojo, de tu ira. Eres esclavo de tus palabras. No puedes controlar tu lengua. Eres esclavo. O sea, ¿no estás actuando como alguien redimido? Amo que estoy hablando bien. Amén. ¿Me está entendiendo esta noche? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que yo ya no estoy en el reino de Satanás. Yo he sido libertado de allí y he sido trasladado. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Note que Dios le dijo a Moisés: yo voy a sacar a mi pueblo de debajo de las cargas de Egipto. Yo lo ilustro de esta manera. Digamos que estas son las cargas de Egipto. Aquí están las cargas sobre mí. Él me sacó de debajo de las cargas. Las cargas de Egipto siguieron ahí, pero Él me sacó de ahí. Él nos sacó a nosotros de debajo de las cargas del pecado, del poder de Satanás. Nos sacó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mi posición ahora es en el reino de su amado Hijo. Ya no más bajo la potestad de las tinieblas. Las tinieblas pueden tener potestad sobre personas que están alrededor mío, que no conocen a Cristo y están viviendo como demonios. Pero yo no estoy ya bajo ese poder. Yo he sido sacado de allí. Dios me ha redimido. Note lo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. Ahí está la palabra. Liberación, rescate. Por su sangre, el perdón de pecados o la remisión de pecados. Vamos a hablar de eso más adelante.
en otra ocasión. Pero es interesante esto. Es interesante esto. Dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuáles son las potestades de las tinieblas? La potestad de Satanás. Ahora, mira en el libro de Lucas, un momentito, capítulo 22, lo que dice. Lucas 22. Todo esto son escrituras que quiero que las busques porque cuando tú las lees te impactan más que si yo solamente te la estoy leyendo. En el versículo 47 comienza a mencionarse cuando Jesús fue arrestado para ser torturado y ser atormentado y después ir a la cruz. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y ¿qué cosa? Y la potestad de las tinieblas. O sea, Jesús les dice, he estado cada día en el templo haciendo cosas y hablando y no extendisteis vuestras manos contra mí porque no era vuestro tiempo. Pero ahora me estáis arrestando porque yo me estoy dejando arrestar. Él dijo en otro lugar, a mí nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Pero dice algo que me interesa y me gusta, porque él dice, mas esta es vuestra hora. Esto que me está pasando porque es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, el Santo de Israel, se metió bajo la potestad de las tinieblas y él soportó la autoridad de Satanás sobre su vida. Amén. Desde el momento que él se dejó arrestar hasta que el momento que él murió en la cruz, fue el tormento más terrible que él pudo haber experimentado o que cualquier ser humano ha experimentado. Él se puso bajo la potestad de las tinieblas y sufrió todo lo que un ser humano sufre bajo la potestad de las tinieblas. Satanás se ensañó con Jesús. Tenía que ser así. ¿Para qué? Para que la ira de Dios fuera satisfecha por el pecado de la humanidad. Dios castigó en Jesús el pecado de toda la humanidad. Y de esa manera Él podía entonces rescatarnos, redimirnos. Su justicia fue satisfecha. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él fue liberado, o Él fue sacado, o Él salió, por decirlo mejor, de la potestad de las tinieblas y nos sacó a nosotros de allí. Y Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora ponte en tu mente a tú en Cristo cuando Él fue crucificado. Tú estabas allí en la mente de Dios. Cuando Jesús estaba crucificado, Él estaba crucificado por mí, no por Él. Él estaba llevando allí mis pecados, mis transgresiones, mis maldades, mis enfermedades, mis dolencias, mis pobreza, todo lo que el pecado había traído a mi vida. Jesús lo estaba sufriendo en mi lugar. En vez de estar yo allí, Él estaba por mí.
Es como si yo hubiera estado allí. Pero cuando Él resucitó entre los muertos, yo resucité con Él. Amén. Y cuando Él se levantó de la tumba, cuando Él se levantó de entre los muertos, Él ya no siguió más bajo la potestad de Satanás. Ahora Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Satanás quedó con los ojos así. Él pensó que había terminado con Jesús, y ahora se da cuenta que cuando Jesús resucitó, Dios lo hizo Señor, Señor sobre él. Ahora Jesús es Señor sobre Satanás. Satanás tiene que obedecer a Jesús, tiene que obedecer al señorío de Cristo, gústele o no le guste. Ya Él no es más el Señor, ya no es más el que manda, ya Él no es más el que tiene dominio sobre la humanidad que cree en Jesucristo, porque ahora la humanidad que cree en Jesucristo acepta a Jesús como su absoluto y único Señor. Eso es redención. Cuando el diablo viene la próxima vez con tentaciones a tu mente, a tu vida, es momento para decirle no. Yo soy redimido por la sangre de Jesucristo. Diablo, yo he sido liberado de tu dominio. Ya tú no tienes más dominio sobre mi persona. Yo tengo autoridad sobre ti en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Aleluya. Y esto es para aplicarlo no como algo religioso y muy formal. Esto es para aplicarlo en nuestra vida diaria, de hogar, de familia, de matrimonio, como padres, como trabajadores en la compañía, en todo nuestro medio ambiente. Porque no me sirve de nada solamente tener esa autoridad y ese concepto de redimido cuando estoy aquí en servicio. Esto donde me hace falta es en el diario vivir. En el diario vivir, con mi esposa, con mis hijas, con mis compañeros. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Cuando tú vas a tratar con personas, tú vas con humildad y mansedumbre. Pero tú vas con autoridad de Cristo sobre los poderes que pueden estar sobre esas personas. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre. Tú eres amable. Tiene que ser amable. Tiene que ser gente que realmente muestre amor hacia los seres humanos que están a nuestro alrededor, a nuestros semejantes. Pero sabemos que los semejantes nuestros, que no son cristianos, y muchos que son cristianos, están bajo el dominio de las tinieblas. Y actúan de manera que nos pueden perjudicar y que nos quieren perjudicar muchas veces. Entonces uno, en la misma manera que se expresa con amabilidad, amor, humildad a las personas humanas, a la misma vez está tomando autoridad sobre los poderes que pueden estar tratando con esas personas para dañarnos. ¿Me entendiste esto que acabo de decir? Aleluya. ¿Por qué? Porque somos redimidos. Porque somos redimidos del poder del enemigo. Porque somos redimidos del dominio de Satanás. Satanás ya no tiene dominio más sobre mí. Yo soy redimido. Yo soy redimido. Yo soy redimido. Bendito el nombre de Jesús. Así tú eres redimido, redimida. Si tú estás en Cristo, tú ya eres redimido o redimida. El Señor te ha redimido, te ha rescatado. Jesucristo, cuando derramó su sangre en la cruz, pagó el precio de ese rescate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, este es un concepto que no nos alcanza una sola sesión de enseñanza para entender y para cubrir. Entendiendo nuestra vida nueva en Cristo.
Entendiendo, ese es el título de la predicación o de la enseñanza, y aquí quiero terminar para continuarlo la próxima semana. Hasta que nosotros no entendemos estos conceptos de una manera espiritual, nosotros no podemos tomar ventaja de las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque el que no sabe es como el que no ve. Si tú no conoces lo que te pertenece a ti, tú no lo puedes poner en uso, no le puedes sacar provecho. Por eso es necesario la palabra, para que abra nuestros ojos y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Aleluya. Jesús dijo así: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero primero viene permanecer en su palabra. Al permanecer en su palabra, soy su discípulo, soy su alumno, soy su seguidor. Al permanecer en su palabra, conozco la verdad, porque su palabra es la verdad y me enseña la verdad. Y cuando yo conozco la verdad, me doy cuenta entonces que todos los pensamientos que pueden venir a mi mente, que se oponen a estas verdades o a esta verdad, son mentiras. Y cuando Satanás trata de tentarme o de mostrarse ante mí como que él tiene más fuerza que yo entiendo entonces que es mentira. Porque la verdad me dice que el Señor es que Jesús es mi Señor. La verdad me dice que Cristo me ha hecho libre. La verdad me dice que Cristo es mi redentor, que Satanás ya no tiene dominio sobre mí. Entonces cuando yo miro la situación con los ojos de Cristo, con los ojos de la palabra, yo comienzo a darme cuenta del cuadro completo. Y puedo decir: diablo, me estás tratando de intimidar, pero yo sé la verdad. Y tú no tienes ningún poder ni ninguna autoridad sobre mi persona, porque Cristo me hizo libre. Salte de mi vista en el nombre de Jesús. Tú y yo no tenemos nada en común. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dale ese aplauso fuerte a Él y ponte de pie. Vamos a terminar esta noche. Gloria al nombre de Jesucristo. Es palabra de Dios. Es precioso, iglesia. ¿Sí? Conocer la realidad de nuestra redención en Cristo. Dilo conmigo: en Cristo yo tengo redención. Yo he sido rescatado. Yo he sido comprado con precio de sangre. Cristo me ha hecho libre. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta verdad tan preciosa. Gracias porque realmente tú nos has hecho libres. Y ahora podemos, Señor, vivir una vida victoriosa, una vida plena, una vida maravillosa. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y comienzas a adorar al Señor, a exaltar el nombre de Jesús? Oh, aleluya. Aleluya. Aquí cantábamos una canción que decía: su sangre da grande victoria. Tu sangre da grande victoria. Aleluya. Yo fui comprado con precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada por Jesús. Oh, precioso Dios. Si tú has sido tentado por el enemigo, por tu carne, o te estás encontrando en una situación donde sientes que como que eres esclavo de esa situación, es momento de levantar tus manos y decir: Señor, gracias porque tú me hiciste libre de esta situación. Esta situación ya no tiene dominio sobre mi vida. Señor, gracias porque tú me has sacado de debajo del poder de las tinieblas. Tú me has sacado de debajo de la potestad de Satanás, y ahora tú me has trasladado al reino de tu amado Hijo, al reino de Jesucristo. Aleluya. En Él yo tengo redención. En Él yo tengo redención y vida nueva. Te damos gloria y honor a ti, Señor. Con gracia, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque las cadenas fueron rotas.
rotas. Gracias, Señor, porque las cadenas fueron rotas. Ya no más esclavitud, ya no más dominio del adversario, ya no más dominio del adversario. Tú nos has dado victoria, tú nos has dado libertad, tú nos has redimido del poder del enemigo. Oh, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Padre. Salmo 107:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Aleluya, aleluya.